Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a presentar los resultados del simulador en el módulo de logística de comercio internacional. El simulador es una herramienta muy útil que nos va a servir para mejorar nuestra gestión del stock. En primer lugar, decir que la gestión del stock es una labor fundamental dentro de la logística, es una labor de equipo donde trabajan diferentes perfiles dentro de la logística, dentro del almacén. Estarían los supervisores de picking, estarían los supervisores también de almacenaje, de expedición, etcétera, mandos intermedios que toman decisiones sobre lo que se tiene que comprar y sobre todo cómo optimizar los recursos. En primer lugar, para para tomar decisiones, necesitamos una serie de datos. Lo primero que vamos a analizar es el mercado, cómo está el mercado. Bueno, aquí están los datos del 2017 y como vemos el mercado, en la simulación que estamos haciendo del mercado de los móviles, los smartphones en España, se han vendido de media en el 2017 800.000 unidades al mes. Pero como vemos no se venden siempre 800.000 unidades, sino que dependiendo del mes en el que estemos, pues se venden más o menos. Evidentemente hay curvas que antes del verano y antes de la Navidad, y una vez que pasa la Navidad empiezan a bajar y luego suben. Vemos que en Navidad están cerca de los 900.000 unidades al mes. Justo en el mes en el que nos encontramos, en el que vamos a hacer la primera simulación, que sería enero del 2019. Bueno, pues ya tenemos un primer dato de estacionalidad del mercado. Vamos a hacer la simulación, por lo tanto, dividiendo el mercado en 4 partes, como si hubiera 4 mayoristas. Cada uno de ellos de partida tiene un 25% del mercado, ¿vale? Tienen las posibilidades de los recursos para abarcar el 25% del mercado. Y como vemos aquí, si la media son 800.000 unidades, pues a cada mayorista le correspondería vender 200.000 unidades por mayorista. Otro dato que es importante, no solamente es la estacionalidad, sino también la curva de la demanda en relación al precio. Sabemos que la demanda de teléfonos móviles en general, casi de todos los productos, depende directamente o inversamente proporcional al precio. Es decir, si nosotros tenemos aquí en el eje de la X tenemos los precios, en el eje de la Y tenemos los precios, en el eje de la X tenemos la cantidad, sabemos que si nosotros ponemos el precio o ponemos el precio en la demanda del año pasado, si el precio está en 200 euros, tendremos que el mercado asumiría la compra de 900.000 unidades, ¿vale? Así es como se ha comportado la demanda en años anteriores y es un dato que nos puede servir para hacer el cálculo para este año en concreto. Vemos que si subimos el precio, por ejemplo a 300 euros, automáticamente bajarían la cantidad, no llegarían ni a 800.000 euros al mes por cada uno, mejor dicho, por todos los mayoristas. Si lo bajamos aún más, por ejemplo, si estuviéramos aquí en torno, mejor dicho, si lo subimos aún más, en torno a 350 euros, pues estaríamos en 700.000 unidades. Y aquí tenemos la curva de la tendencia, es decir, nosotros cambiando esta X, que sería la cantidad, cambiando esta cantidad que asumiría el mercado, poniéndola en miles, tendríamos exactamente el precio al que podríamos o al que la demanda estaría dispuesta a pagar. Es decir, si nosotros pensamos que el mercado va a asumir, van a comprar 800.000 unidades, aquí le he dado la vuelta a la ecuación para que podamos sustituir en la X, podamos sustituir las unidades, la cantidad, y nos salga automáticamente el precio que estaría dispuesta a pagar. Entonces, si nosotros pensamos que el mercado van a vender 800.000 unidades, esta X le ponemos 800 y automáticamente tendríamos que el precio estaría en 250 euros aproximadamente, ¿vale? Simplemente sustituyendo esta X por 800. Si pensamos que en enero se van a vender 900, pues sustituiríamos la X por se van a vender 900.000, pues sustituimos la X por 900 y obtendríamos que el precio serían 200 aproximadamente. Esa sería una de las fórmulas.
Por lo tanto, tenemos dentro del precio de compra, tenemos una variable en el proceso de compra. En primer lugar, los descuentos. Se negocia con el fabricante, se negocia una cantidad de compra y dependiendo de esa cantidad de compra se aplican unos descuentos por volumen que fijan el precio de compra definitivo. Aparte de ese precio de compra, que sería el precio de partida, tenemos que sumar los costes fijos. Hemos fijado en 40 euros por unidad los costes fijos y serían así para todos, para que la simulación sea algo más sencilla. Los costes variables, es decir, aquí entiendo a los costes variables como la cantidad que nos cuesta almacenar las existencias que han sobrado después de realizar las ventas, es decir, el stock que nos queda. Y el coste de oportunidad sería si no vendemos determinada cantidad, pues se pierde el cliente, se pierde la venta y hemos estimado que ese coste de oportunidad serían también 40 euros la unidad. Por lo tanto, tenemos que para calcular el precio de venta a partir de los costes, tendremos primero el precio de compra, que como digo, se fija con el fabricante, los costes fijos, es decir, los costes de mantenimiento de las naves, el almacén, etcétera, costes que no varían en relación a las ventas, serían de 40 euros, y luego tendríamos unos costes variables, que serían el mantener unas existencias que no han sobrado, 40 euros por unidad, o en el caso de que nos faltaran unidades, no tuviéramos estocaje suficiente, habría una rotura de stock y entonces también sería 40 euros por las unidades que hemos dejado de vender. Por último, añadimos el margen, es decir, lo que nosotros queremos ganar y obtendremos ya un precio de venta. Dos supuestos entonces tenemos. Si compro mucha cantidad al fabricante de móviles, consigo descuento, por lo tanto tengo una reducción en el precio de compra. Si tengo una reducción en el precio de compra, o bien tengo un mayor margen, es decir, gano más dinero, o bien repercuto esa bajada en los costes, esa reducción en los costes, la repercuto en precio y consigo vender más cantidad. Las dos elecciones, esta es la elección que tiene que tomar cada equipo si decide, si consigue un coste de compra bajo, pues si decide ganar más dinero, tener un margen más amplio o vender más porque ha bajado el precio de venta. Si compro más, también tengo la ventaja, son esas, pero si compro más de la cuenta, me puede pasar que me quede estocaje, no vendo todo, y si no vendo todo, hemos visto que había unos gastos de almacenaje variables, y entonces nos suben esos gastos de almacenaje variables. Si compro poco, decido, bueno, pues voy a ser austero, no me voy a arriesgar, comprando mucho me van a subir los costes de almacenaje, pues entonces lo que decido es voy a comprar poco. Si compro poco, no tengo problemas de estocaje, lo vendo todo, por lo tanto me ahorro los gastos variables del almacenaje del stock que ha quedado en mi almacén. Pero claro, también tiene inconvenientes. Si compro poco, se puede producir una rotura de stock, es decir, podía haber vendido más, no han venido los clientes a solicitarme esas unidades, no las tenía y automáticamente nos suben los costes de oportunidad, que también los tenemos valorados en 40. Es decir, si yo compro, ¿qué digo yo?, 200.000 teléfonos y resulta que la demanda me demanda 250.000, pues tendría 50.000 por los costes de oportunidad, que serían 40. Resumiendo un poco, a partir del precio de compra, que vamos a partir de 200 euros menos los descuentos que se apliquen por volumen de compra, le añadimos los costes fijos, que son 40 unidades, le añadimos los costes variables, que bien son o el almacenaje, los costes de almacenaje, o bien los costes de oportunidad. Si me paso comprando, tengo que almacenar lo que me sobra, costes de variables de almacenaje. Si me quedo corto, no satisfago la demanda, coste de oportunidad. Y luego el margen, que en la tecnológica normalmente está en un 10%, pero cada equipo tiene que elegir el margen que quiere ganar en sus operaciones de venta. Por lo tanto, las actividades a realizar sería una estimación de las ventas en primer lugar, cuánto creemos que vamos a vender en el mes de enero, calcular las cantidades de compra,
pedir un presupuesto y calcular el precio de venta. Esos serían los pasos que deberíamos seguir a continuación. Bueno, antes de analizar los resultados, vamos a ver la ficha que deberíamos rellenar cada uno de los equipos. Aquí, en primer lugar, tenemos una ficha de almacén donde tenemos que registrar las entradas, es decir, las unidades que finalmente le compramos al fabricante, al precio al que se la hemos comprado, y luego unidades por precio tenemos el importe. Las existencias iniciales serían las compras, en principio las compras porque partimos de existencia 0. Luego, a continuación, tenemos que registrar, evidentemente, las ventas. Es decir, aquí en compras registraríamos lo que compramos. Existencia 0, existencias acumuladas, pues la 0 más las existencias que compramos. ¿Vale? A continuación, tenemos que registrar la venta. Vamos a hacer un solo registro para la venta a final de mes. Al principio de mes, del mes de enero de 2019, compramos las unidades que decida el equipo y a final de mes ponemos las ventas de lo que estimamos que vamos a vender. Una venta demasiado optimista sería que se van a vender la misma cantidad que la compra. Entonces, o bien pensamos que vamos a vender menos y quedarían aquí una serie de existencias. Por ejemplo, si compramos 200.000 y pensamos que vamos a vender 180, pues aquí en existencia evidentemente quedarían 20.000 unidades y el importe del coste de la existencia de las mercaderías en el almacén pues sería las 20.000 unidades por el precio de compra. A continuación tenemos que hacer los cálculos para estimar el precio de venta. Este sería el resultado final que tiene que presentar el equipo. Como he dicho, vamos a hacer el cálculo en base a los costes. Tenemos primero un precio de compra. El precio de compra lo hemos estimado, lo hemos calculado, que son 200 euros de partida menos los descuentos que se apliquen. Y ese sería el precio de compra. A eso le sumamos los gastos fijos, que sería multiplicar las unidades por, bueno, esto sería sumarle en realidad 40, porque estamos haciendo el cálculo unitario, ¿vale? Entonces el precio de compra sería 200 menos el descuento, por ejemplo, vamos a poner que se queda en 195, pues serían 195, sería el precio de compra más 40. Y ahora los gastos variables serían la cantidad que nos queda de almacenaje, por 40 dividido entre el total de unidades, y así tendríamos los gastos variables. Por ejemplo, vamos a suponer que, como decíamos antes, nos quedaban aquí 20.000 teléfonos, pues sería 20.000 por 40 entre la cantidad de teléfonos que hemos comprado, que eran 200.000. Y por último, tendríamos que aumentarle a eso un margen, es decir, multiplicar esta cantidad por 1,10, obtendríamos el precio de venta. ¿Vale? O el margen, esta cantidad por 0,1 o por 0,10, tendremos el margen y sumándole ese margen obtendremos el resultado final. Luego tendremos que hacer el cálculo en base a la demanda. Veíamos la curva de la demanda y veíamos que si sustituimos esta X por la cantidad que van a vender todos los equipos, no lo que pensamos que vayamos a vender nosotros. Nosotros decimos que íbamos a vender 200.000, vamos a pensar que todos los equipos van a vender 800.000, que sería la media, pues entonces tendríamos aquí, tenemos que poner aquí en la X 800 y nos va a salir un precio de venta. Ya tenemos un precio de venta en base a los costes, ya tenemos un precio de venta en base a la demanda y nos falta el último cálculo del precio de venta en base a la competencia. Para ello vamos a hacer un sumatorio, es decir, vamos a hacer una media ponderada donde vamos a coger lo que vende cada uno de los equipos por el precio de venta que nosotros creemos que va a poner cada uno de los equipos. Nosotros, por ejemplo, sabemos nuestro precio de venta más o menos, porque le hemos hecho dos cálculos en base a los costes y en base a esto, y podemos decirle, vale, pues nosotros vamos a vender 200.000 teléfonos y lo vamos a vender a 250 euros. Esa cantidad le sumamos lo que creemos que va a vender el equipo B, lo que va a vender el equipo C y lo que va a vender el equipo D. Entonces, nosotros 200 a 250. Si el precio evidentemente es más bajo, tiene que ser coherente la cantidad. Si el equipo B decidimos que va a vender 250,
250.000 terminales, evidentemente lo hará porque su precio de venta será algo inferior. Entonces vamos a pensar que vende 200.000 unidades o 250.000 unidades, lógicamente nosotros vendíamos 250, pues él venderá a 230. Y así hasta 4. Y al final lo dividimos entre el total de las ventas, que pueden ser 800.000, 900.000. Creemos que se va a vender en todo el mercado. Para dar la solución, simplemente cantidad comprada, unidades que hemos comprado al proveedor, descuento que nos ha aplicado y que este sería el punto de partida para el precio de compra. Y luego calcula las ventas que realizarás durante el mes y razona tu estrategia. Es decir, cuánto creemos que vamos a vender a lo largo del mes y en base a qué hemos fijado los precios. Tenemos un precio en base a los costes, a la demanda y a la competencia. Ahora, en base a estos tres datos, debemos fijar un precio y explicar por qué hemos fijado ese precio y en qué nos hemos basado. Una vez que se ha hecho la actividad, vamos con los resultados. Y los resultados son que los costes unitarios de cada uno de los equipos han sido estos: 230, 220, 212, 242. El precio de venta ha sido de 60, las ventas, mejor dicho, las ventas totales han sido 198.000, 275, 275 y 170. Tenemos que el precio de venta, el más bajo, ha sido de 236 euros. ¿Vale? Eso le ha supuesto un margen de un 11%, más o menos lo que se tenía estimado sobre el 10%. Entonces, han venido toda la cantidad 275 que tenían y la demanda habrán tenido unos costes de oportunidad, han dejado de vender una cantidad demandada, una cantidad que se le demandaba, y esa demanda que no han tenido se ha derivado al siguiente más económico, que en este caso era el de 250. Con la demanda que ellos tenían HTC más la demanda que se ha derivado de Iberfone, también han vendido toda la cantidad y también van a tener seguramente unos costes de oportunidad. La demanda que ha sobrado de HTC también se ha derivado al siguiente más económico, que era este de 290. En este caso habían comprado 200.000 unidades y lo han vendido prácticamente todo. ¿Qué podemos observar con estos resultados? Podemos observar que si te quedas corto, tiene unos costes de oportunidad y los costes, como vemos, el beneficio final es bajo. Lo hemos vendido todo, pero a pesar de eso hemos obtenido poco margen porque vendíamos barato y además hemos tenido coste de oportunidad porque hemos perdido clientes. Sin embargo, el que más se ha ajustado a la compra, el que más se ha ajustado a los 200.000 euros, ha conseguido tener un margen bastante amplio, es decir, tener un margen de beneficio de un 26%, porque ya vendía a 291 frente a 236, 250 y ha tenido un beneficio total de 12 millones de euros. Y la casa, en este caso la casa del móvil, me parece que había comprado unos 200.000 unidades, lo ha puesto demasiado caro. Sí es verdad que ha obtenido un gran margen y ha obtenido también beneficios, porque claro, está muy por encima del precio, está casi a 80 euros por encima del precio de la competencia. Entonces sí es verdad que ha vendido poco, pero sin embargo el margen de beneficio ha sido alto y se aproxima también mucho a esa cantidad. Por lo tanto, vemos que aquí en muchas ocasiones el precio tampoco influye tanto en la decisión de compra, y sí es verdad que se han vendido bastantes menos, pero casi alcanzándolo. Entonces, los costes variables que tenían, los costes de almacenaje, le habrán quedado aquí porque han almacenado una buena cantidad, pues le ha incrementado un poco los costes, pero no suficiente para contrarrestar el margen que ya tenían al vender a 320 euros la unidad. El resultado final de la cuota de mercado, como se queda, partíamos de 25 cada uno y vemos como Iberfone,
que tenía Iberfone, que había puesto el teléfono más barato, 236, pues lógicamente consigue más cuota de mercado. ¿Por qué? Porque el precio de compra lo ha repercutido y entonces tiene menos margen, pero ha conseguido más cuota. El siguiente es el más barato y así hasta llegar a la casa. Fijaros la casa como solamente con un 18% de la cuota de mercado, como tiene los precios caros, ha conseguido un margen de beneficio, o mejor dicho, un beneficio más alto. Aquí tenemos un resumen. iPhone compró 200.000 unidades, el precio de venta lo fijó en 290 y fijaros cómo a esos 290 ha conseguido casi vender la totalidad. HTC compró 275, podía haber vendido, la demanda le demandó 278, por lo tanto le quedaron 8.000 en stock que le han lastrado un poco los costes. Lo mismo pasó con Iberfone, 275, pero en realidad la demanda le demandó 289 gracias a 236 euros de precio que pusieron. Y finalmente 275, fijaros qué cantidad les queda aquí, 275.000 unidades compraron, lo pusieron muy caro y le han quedado pues 50 y 75, pues son 125.000 unidades aproximadamente que tienen ahora en existencia para el siguiente ejercicio. Aquí tenemos los beneficios que han tenido cada uno y bueno, hasta aquí la explicación y los resultados del simulador. ¿Cómo partimos? A partir en el siguiente simulador, aquí tendrán unas existencias iniciales de unos 1000 y pico teléfonos. Aquí no tendrán existencias iniciales porque pidieron 75.000 y lo han vendido todo. Y en este caso pues partirán con 125.000 unidades aproximadamente para comenzar el año al precio de compra que lo compraron en su día. Bueno, pues nada más. Espero que haya sido de interés y os ayude para hacer los cálculos para la siguiente simulación. Un saludo, nos vemos.